¿Cómo tener el favor de Dios? El favor de Dios es la bendición de Dios. Y es la parte 4. Hoy quiero hablarles sobre cómo tener argumentos a nuestro favor. En una situación legal, cuanto más argumentos a favor tenga una persona, mayor será la probabilidad o mayor será la bendición para esa persona, digamos, la manera de salir de ese problema, ¿cierto? Si la persona tiene argumentos a su favor, entonces es muy posible que la persona va a ganar el pleito que tenga, pero si la persona no tiene argumentos a su favor, al contrario, argumentos en contra, esa persona puede perder ese pleito. Entonces, lo que yo estoy diciendo hoy es cómo tener argumentos a nuestro favor para las situaciones que enfrentamos en la vida, ¿sí? Cómo sembrar para recoger una buena cosecha. Es decir, hay que sembrar una buena semilla. Y quiero llevarles a Lucas capítulo 7, versículo 2. San Lucas capítulo 7, verso 2. Y hasta el versículo 6. Lucas 7, 2 al 6. Dice la palabra: en ese tiempo un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces, verso 6, Jesús fue con ellos. ¿Qué sucedía? Sucedía aquí que un hombre, era un oficial romano, tenía un siervo, lo leí en la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera dice que un siervo o un esclavo, ¿sí? Un siervo, un esclavo, pero miren este oficial romano cómo quería a su esclavo. Dice que lo quería tanto, había luchado porque el hombre recibiera sanidad de su enfermedad, los médicos lo curaran, pero no había sido posible. Entonces acude a Jesús, pero él envía a unos judíos, a unos líderes de la religión judía, los principales ancianos, para que le rueguen y le pidan a Jesús que sane a su esclavo. Y el argumento que dan es, le dicen, de todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces vemos nosotros cuáles serán los argumentos a favor para recibir esta bendición, ¿cierto? Era que era un hombre generoso, ¿cierto?, para ayudar a los que Dios ama. Entonces, ¿qué hacía este hombre que no era judío, era gentil, era muy generoso con el pueblo de Dios, ¿sí? Y ayudaba a quienes Dios ama. Y construyó un templo para ellos, que vale muchísimo dinero, como decir, alguien viene y da el dinero para construir, ¿cierto? O dona el terreno o una propiedad para la iglesia. Pues eso había hecho este hombre. Y dice que además hay otra cosa que habla muy bien de él, y es que amaba a un esclavo. La mayoría de personas tratan a los esclavos, y más en el tiempo en que había la esclavitud, ¿cierto? Los tratan mal, duro, vaya, haga esto, y de una manera brusca puede ser, pero este hombre tenía un especial afecto por su esclavo.
Lo que quiere decir pues que este esclavo era muy útil también, una excelente persona, un excelente siervo, pero lo amaba mucho su amo. Y esos son los argumentos que se esgrimen a favor. Señor, hazle el milagro porque Él es muy generoso con nosotros, tu pueblo. Entonces, demuestra ser una gran persona este oficial romano, y lo que quiere decir que nosotros podemos tener argumentos a nuestro favor para que la bendición de Dios venga sobre nuestras vidas, que siendo generosos con los que Dios ama y cierto, dando, teniendo un corazón, desde este punto de vista, una persona que es generosa. Quiero contarles acerca de un señor llamado Stuart Skew, que salvó la vida de su hijo gracias al desfibrilador. Él instaló un desfibrilador en la escuela de su hijo, en el colegio de su hijo, y esto salvó la vida de su hijo. Nunca pensó que su hijo fuera a tener un problema cardíaco así. Entonces, ¿qué es un desfibrilador? Es un aparato que se emplea para restituir el ritmo normal y coordinado de los latidos del corazón, con descargas de corriente continua para avivar el corazón y que se restaure. Se utiliza en los casos de la parada cardiorrespiratoria, que son mortales en tratamiento. Y resulta que el joven estaba en su clase de educación física, el hijo de este hombre, y de pronto se siente mal y va a hablar con la profesora, pero antes de poder hablar con ella se desploma, se desmaya, se cae. Su padre, Stuart, que trabajaba como gerente de locales en la escuela, fue de los primeros en saberlo. Unos amigos corrieron a avisarle que su hijo había dejado de respirar. Mientras él bajaba las escaleras, él también hacía de socorrista en el colegio. Entonces no solo había instalado el desfibrilador en el colegio de su hijo, sino que además hacía también de socorrista. Su hijo era un adolescente saludable y nunca antes había reportado ningún problema de salud. A él se le hacía muy extraño lo que estaba pasando. Cuando llegaba, dice él, me di cuenta de que alguien le estaba haciendo compresiones de pecho y me tomó un par de segundos darme cuenta de lo que realmente esto significaba. Sabía lo grave que era, agregó el padre. Y fue el propio Stuart quien instaló el equipo y fue también el primero en utilizarlo para salvar a su hijo. Literalmente 2 días antes estaba sentado en medio de la sala de profesores colocándole la batería al equipo, y luego la primera persona que lo usó fue mi hijo, contó el hombre impresionado por lo que había sucedido. Pero yo quiero decirle hoy que usted también puede instalar el desfibrilador para avivar el corazón de otras personas. Y no me estoy refiriendo a que se dedique a donar y a instalar estos aparatos médicos en los colegios como lo hizo este hombre. Me refiero a que usted puede avivar la vida de otras personas, bendecir la vida de otras personas, avivar el corazón de otros, amar a otras personas, extenderles misericordia, ayudar al necesitado, llevar el evangelio al que lo necesita, orar por otras personas, por su familia, por sus seres amados. Usted puede infundir vida a otras personas si haces el bien. Amén. Así como este hombre recibió el beneficio de haber salvado a su hijo por haber instalado este aparato, usted no sabe el bien que haga hoy a otras personas, cómo después se le puede devolver de una manera mayor en su vida en bendición. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Así será cuando nosotros hacemos el bien. ¿Sí? El bien que usted haga le será devuelto. Efesios capítulo 5, el verso 28 al 29 dice: de la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Quien cuida y ama a su cónyuge siendo considerado, tierno con su cónyuge, en realidad está cultivando felicidad.
¿sí? Porque un hombre que ama a su esposa, una mujer que respeta a su esposo, un cónyuge que es considerado, que es tierno, que es especial, que ayuda a su cónyuge, esa persona recibirá de vuelta la bendición. ¿Qué está sembrando? Felicidad para su vejez, ¿cierto? Porque miren que cuando uno es desconsiderado, desatiende, cuando uno no es respetuoso ni amoroso con su cónyuge, uno va a cosechar eso en el futuro, ¿sí? Pero cuando uno hace el bien y ama a su cónyuge, dice aquí la Biblia literalmente que se ama a sí mismo. No solo está, porque dice la palabra que es un solo ser, dice la palabra de Dios en matrimonio. ¿Y qué sucede? Sucede que usted va a ser más feliz cuando usted llegue anciano, o no necesariamente cuando llegue anciano, pero el futuro suyo va a ser bendecido, va a ser de felicidad, porque cuando uno siembra en el hogar bien, eso se le retribuye en bendición. Amén. Es sembrar bien. Miren, la mayoría de divorcios, de infidelidades no vienen así gratis, no vienen porque de un momento para otro eso pasó, sino eso la mayoría de veces sucede porque se ha sembrado mala semilla en el hogar, porque eso produce odio, el maltrato, la falta de amor, la falta de afecto, produce odio, va produciendo resentimiento en el corazón de la otra persona, hasta que eso puede de alguna manera, como una olla express, ¿cierto? Puede salir todo eso que está ya represado adentro. Entonces, cuando nosotros sembramos bien para nuestro hogar, estamos sembrando para nuestra felicidad. Y sabe una cosa, no solo para su felicidad, sino para la felicidad de sus hijos, porque un buen hogar que usted le dé a sus hijos es un ambiente que hará a sus hijos felices el día de mañana. Serán adultos felices, no solo ahora que son niños, sino en su edad adulta, y usted está sembrando bien. Amén. Por eso Dios nos enseña todo el bien que nosotros hagamos hoy, y mayormente ¿a quién? A nuestros hijos, a nuestra familia, ¿cierto? A la familia de la fe, será retribuido de una manera poderosa y grande. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Quien instruye a sus hijos en los principios bíblicos, ora por ellos y les da buen ejemplo, está sembrando alegría también. No solo quien trata bien a su cónyuge, sino quien siembra tiempo con sus hijos, ama a sus hijos, les da buen ejemplo, ora por ellos, ¿cierto? Está sembrando felicidad. ¿Por qué? Porque después esos hijos le van a llenar el corazón de alegría. Miren cuánto sufre una madre y un padre cuando ve a un hijo descarriado, cuando ve a un hijo con malas amistades, en malos caminos. Qué sufrimiento trae todo eso. Pero la palabra del Señor dice en Proverbios 22:6: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Es una promesa. Amén. Puede ser que en algún tiempo se aparten, pero la palabra queda sembrada y volverá. No abandonarán el camino, porque la palabra de Dios quedó sembrada en su corazón por un padre, por una madre que oraron por esos hijos, que le sembraron la semilla de la palabra de Dios, que le dieron buen ejemplo. Amén. Ellos regresarán. Es una promesa. Entonces yo le digo, alégrese cuando su hijo le dice: papá, mamá, vamos a la iglesia. No se estrese, sino alégrese porque su hijo le dice eso. Y si no se lo dice, tráigalo de todas maneras a la iglesia. Amén, para que reciba la palabra de Dios. Traiga a su familia, exponga a su familia a Dios, a su palabra, a su verdad, a la alabanza. Ojalá que ellos aprendan a tocar un instrumento, que se motiven con la música para Dios, que se motiven con el servicio a Dios. Usted no sabe qué bendición le va a retribuir y le va a traer eso en su vida. Amén. Entonces hágalo. El rey Ezequías construyó argumentos a su favor. Estoy hablando de tener argumentos a nuestro favor. Amén. Así como aquel hombre llamado Stuart, que instaló el desfibrilador en el colegio de su hijo, y 2 días después lo usó su propio hijo y fue salvo, porque si no hubiese recibido esos primeros auxilios, ese muchacho se hubiese muerto, un adolescente de 15 años.
Entonces, así como Él lo hizo y pudo cosechar todo ese bien que nosotros hagamos a nuestra familia, en la iglesia donde estamos, donde servimos, eso nos será retribuido y Dios nos bendecirá. ¿Cuántos quieren recibir esa bendición de Dios sobre sus vidas? Amén. Y el rey Ezequías fue alguien que construyó argumentos a su favor. En segundo libro de Reyes, capítulo 20, el verso 1 al 7 dice: por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dijo al rey el siguiente mensaje: esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden porque vas a morir y no te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Mira lo que le dijo en la oración: acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Entonces, ¿qué es lo que dice Ezequías? Señor, te he servido con singular determinación. Señor, he hecho lo que te agrada. Y dice, y el rey se echó a llorar amargamente. Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor: regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Defenderé esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo David. Amén. Gloria a Dios. Ezequías tenía argumentos a su favor, ¿cierto? Que era que había servido al Señor con un corazón determinado. Una persona que le sirve a Dios en la iglesia, que es fiel como Ujier, que es fiel en la administración de la alabanza, en el remanente, que es fiel al Señor en su oración. Una persona que le sirve a Dios en su iglesia es una persona que tiene argumentos a su favor. Amén. Que está sembrando una semilla de bendición para su vida, para su casa, para su familia, para sus hijos. Amén. Por eso a los que sirven al Señor, la gente que ofrenda, que es generosa con la iglesia, con la obra de Dios, mira, Dios te va a restituir. Tú no sabes el día que, es como que tú estás consignando en el banco que nunca se quiebra y que tiene las mayores utilidades. No sabes el día en que Dios va a abrir esas ventanas de los cielos y le va a devolver su bendición abundante, multiplicada. Amén. Porque hay argumentos a su favor por hacer la obra de Dios, por ser fiel al Señor. ¿Sí? Porque lo contrario también es cierto. Mira, cuando una persona ayuda a los que aman a Dios, como lo hizo el oficial romano que recibió el milagro de la sanidad de su esclavo, que ayudaba, que era generoso con el pueblo de Dios, que amaba al pueblo de Dios, eso trajo bendición en su vida, tenía argumentos a su favor. Pero lo contrario también es cierto. Cuando una persona se pone en contra de la obra de Dios, de los que aman a Dios, cuando una persona difama, cuando una persona hace esas cosas, está alejando el favor de Dios de su vida. Por eso también siempre he dicho aquí, nosotros tenemos que amar a los que Dios ama, y una de las personas o de los pueblos a quienes Dios ama no solo es la iglesia del Señor, no solo son los cristianos, es el pueblo de Israel. Nunca se ponga en contra de Israel, siempre ame y ore por los judíos y bendígalos. Amén. Porque Dios le dijo a Abraham: bendeciré a tu descendencia y bendeciré a los que te bendijeren. Amén. Siempre argumentos a nuestro favor. La fidelidad y el servicio a Dios singular de este hombre Ezequías, en un momento él invocó eso y le dijo: Señor, acuérdate. Y Dios trajo sanidad, lo sanó. Y recuerden que Dios había dado una palabra, había dicho que se iba a morir, pero esos argumentos a su favor en su oración hicieron que Dios cambiara de opinión, ¿cierto? Que Dios le dijera al profeta Isaías: devuélvete y ve y le dices a mi siervo que no solo lo voy a sanar, sino que va a subir al templo, que voy a rescatar esta ciudad de sus enemigos. Amén. Esa es la mano del Señor. Entonces, todo esto es para enseñarnos que no es en vano amar a Cristo,
que no es en vano servir a Dios, ser fiel al Señor. Amén. Quiero contarles también de James Harrison, que es un hombre que algo singular pasó también. Tenía 18 años y fue sometido a una cirugía mayor. Era 1951 y los médicos descubrieron que tenía una sangre milagrosa. ¿Sí? ¿Por qué? Encontraron que la sangre de este australiano contenía un raro anticuerpo con el cual se podía crear un tratamiento para salvar vidas. Más específicamente, vidas de bebés que sufren la enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces, Harrison se dedicó a donar sangre. Su sangre era milagrosa, podía salvar la vida de miles de bebés. Y él se dedicó a donar sangre y plasma de forma regular y lo ha hecho durante más de 6 décadas, más de 60 años. Incluso se le conoce como el hombre con el brazo de oro. Pero ahora tiene 81 años y ya pues ha superado el límite para ser donante. El servicio de donación de sangre de la Cruz Roja Australiana calcula que Harrison en el curso de su vida ayudó a salvar la vida de 2.4 millones de bebés. Todo lo que pudo hacer este hombre. Realizó 1.172 donaciones. ¿Cuál es la enfermedad hemolítica del recién nacido? Ocurre cuando la madre del bebé tiene tipo de sangre diferente al bebé, RH diferente al del bebé. Y los médicos descubrieron que la sangre de Harrison contenía en grandes cantidades el compuesto que podía salvar la vida de los bebés. Su cuerpo produce gran cantidad de ellos y cuando él dona sangre, más producía el cuerpo este plasma, esta sangre para salvar bebés. Harrison asegura que se siente muy feliz. ¿Sabes una cosa? Uno es feliz cuando hace el bien, cuando hace felices a otros. Cuando uno es egoísta, cuando uno es solo para mí, solo para mí, solo para mí, que yo esté bien, no me importa a quién más así, ¿cierto? Entonces eso hace a una persona infeliz. Pero cuando una persona es generosa, bendice a otros, alegra el corazón de otros, da vida a otros, esa persona es feliz. Y dice que el hombre dice que se siente muy feliz de haber ayudado a salvar vidas de bebés y cuenta que entregó plasma siempre que el servicio de donación se lo pidió. Con esto contribuyó a los tratamientos de millones de mujeres en Australia, incluida su propia hija, porque la propia hija tuvo dificultades con su bebé. Su propia hija recibió una de estas inyecciones y su hijo, mi nieto, dice él, cumple ahora 23 años. Esto me ha hecho muy feliz porque yo puedo tener un nieto sano y también muchas otras personas, afirma James Harrison. Varias cosas importantes aquí, ¿no? Él se siente feliz. Otra cosa es que al donar sangre, su organismo producía más. Y yo quiero decirle que cuando usted hace el bien a otras personas, cuando usted hace el bien en su iglesia, cuando usted bendice al necesitado, cuando usted ayuda a otras personas, si de pronto en algún momento llega a sentirse cansado, Dios va a hacer como hacía a este señor James, que le producía más sangre el cuerpo en la medida que donaba. Cuando tú das dinero y bendices a otros, o tú das tiempo, no sé, algún servicio a alguien, Dios va a hacer que se multiplique más. Dios te va a dar más, Dios te va a bendecir más. ¿Qué va a suceder? Lo que dice la palabra, los que confían en el Señor, dice la palabra de Dios que aunque los jóvenes se fatiguen y se cansen, los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, no se fatigarán, porque Dios renovará sus fuerzas, amén, por el bien que tú haces a las personas que están a tu alrededor, a quien puedas hacer el bien. Entonces, como hijo de Dios, la sangre que corre por tus venas tiene el ADN de Jesús.
Amén. Porque tú eres cristiano. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes el ADN de Jesús. Tu sangre es bendición. Amén. Tú puedes bendecir a otras personas que te rodean con el poder de la sangre de Cristo que está en ti. Puedes traer liberación, puedes traer sanidad, puedes bendecir a otros porque tú tienes el poder de la sangre de Jesús en tu vida. Amén. ¿Cuántos tienen el poder de esa sangre? Amén. Puedes llevar misericordia a las personas que sufren a través de la sangre de Cristo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 24. Dice: ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza, como la sangre de Abel. Amén. Dice que si la sangre de Abel clamó por venganza por el asesinato de Caín que cometió contra Abel, la sangre de Cristo clama por misericordia. Amén. Misericordia para nuestros hijos, misericordia para nuestra familia, misericordia para los que están a nuestro alrededor, por tu oración, por tu vida como cristiano, como cristiana. Amén. Eso los alcanzará. Esa bendición alcanzará a tu familia, alcanzará a los que amas. Y como estamos hablando del amor que conquista, tú quieres conquistar a tus hijos para que amen a Cristo y sigan al Señor. Quieres conquistar de pronto a ese esposo, a esa esposa no creyente. Quieres conquistar a alguien para que venga a Jesús. Tú lo vas a lograr por el poder de la sangre de Cristo que está en ti y el poder de tu oración, porque Jesús dijo que nosotros lo que permitimos aquí en la tierra será permitido en el cielo. Amén. Así dijo el Señor, con nuestra oración, con nuestra fe, lo dijo el Señor. Entonces, usted también puede ser llamado como Harrison, una persona con el brazo de oro. Su brazo puede ayudar a salvar vidas. Proverbios 31:20 dice, hablando de la mujer virtuosa: tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. También tú puedes tener un brazo de oro como este hombre James, que donó sangre. Proverbios 24:11 y 12 dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Entonces tal vez usted diga: yo malgasté mi tiempo. Hasta aquí hemos hablado de cómo tener argumentos a nuestro favor, haciendo el bien a otros, bendiciendo la vida de otras personas, ayudando a otros, siendo buenas personas, bondadosos, generosos, ¿cierto? Amables. Hemos hablado de eso. Pero tal vez usted diga: no, yo perdí mi tiempo, yo malgasté mi tiempo sembrando la semilla equivocada. Conocí esta verdad demasiado tarde. Las personas que escucharán este mensaje a través de nuestro canal de YouTube, tal vez alguien diga, o los que nos están escuchando en Medellín, en Bogotá, tal vez diga: escuché demasiado tarde este mensaje, ya viví mi vida, sembré mal en mis hijos, eduqué mal a mis hijos, sembré muy mal en mi hogar. Cierto que a veces la gente dice, hay personas que me han preguntado: David, pero es que yo me arrepiento, ¿por qué no conocí antes al Señor? ¿Por qué vine a conocer a Jesús ya después de que crié a mis hijos? Ya, sí, pero yo te digo una cosa especial. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Tu tiempo, o sea, lo que Dios puede traer sobre su vida es algo tan grande que llenará su vida de alegría. ¿Sí? En Mateo capítulo 20 la Biblia dice que la recompensa fue igual para los que trabajaron todo el día y los que lo hicieron solo unas pocas horas. Dice Jesús allí que un hombre que tenía una gran hacienda se fue en la mañana a buscar obreros para que trabajaran en su hacienda, y los contrató por un día de trabajo, como era justo su día, su pago. Pero dice que a las 9 de la mañana salió de nuevo y encontró a otros que no estaban trabajando y les dijo: ¿por qué están aquí? Ellos dijeron: no, nadie nos ha contratado. Entonces dice que el hombre les dijo: vayan a
a trabajar en mi hacienda y yo les pagaré lo que es justo. Y dice que el hombre, aquel hacendado, hizo eso al mediodía, lo hizo a las 3 de la tarde y volvió a hacerlo a las 5 de la tarde cuando solo quedaba 1 hora de trabajo. Y a las 5 de la tarde los encontró y les dijo: ¿por qué están aquí? ¿No están trabajando? Y ellos dijeron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan a mi hacienda y trabajen y yo les daré lo que es justo. Dice que al darles la paga, cada judío le pagaba a sus empleados al terminar el día. No era un pago mensual, sino al terminar el día por mandato de Dios. Entonces viene y le pide al mayordomo, al administrador, que llame a los empleados y empieza a pagarles. Y resulta que los que trabajaron solo 1 hora, el Señor les pagó como si hubiesen trabajado todo el día el hacendado. Y luego los otros, y así a todos les pagó. ¿Y qué quiere decir esto? Yo quiero que tengas en tu corazón esto, que lo tengas en tu mente. Si tu trabajo es excelente para Dios, no importa si conociste al Señor ya siendo anciano, no importa si sientes que fue tarde que conociste al Señor, recibirás la misma paga porque tu trabajo es excelente y tu amor por el Señor. Amén. Así que no hay por qué lamentarse. Recibirás la bendición. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hoy empiece a arrancar la mala semilla que sembró en sus hijos, que sembró en su familia, en su economía, en su vida. Empieza a arrancar esa mala semilla y empiece a sembrar la semilla. Si lo haces como debes hacerlo, entonces vas a recibir la bendición de Dios, ¿sí? Quizás los que trabajaron desde la mañana no fueron tan diligentes como los que trabajaron solo 2 horas o 1 hora. Los que trabajaron solo un tiempo pequeño fueron tan excelentes en su trabajo que recibieron la misma paga de los que trabajaron por la mañana. Así que no te lamentes, lo que tienes que aprovechar es tu presente y tu futuro, el tiempo que te queda. Aprovéchalo, hazlo bien para Dios, porque ¿sabes qué? Mucha gente que ha tenido la oportunidad de conocer a Jesús desde niños y de vivir para Jesús desde jóvenes, han malgastado su vida, y llegan otros que lo conocen después y reciben más bendiciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque esa gente sí tomó las cosas en serio, esa gente sí lo hizo para Dios con el corazón. En una ocasión dice la palabra que una mujer vino y era muy pecadora y derramó frasco de perfume a los pies de Jesús, y los otros que vivían desde niños en la religión y todo estaban juzgando: si este fuera profeta sabría quién es ese tipo de mujerzuela que está a sus pies. Pero el Señor, que conoce los pensamientos, empezó a contar una historia, ¿cierto? Y esa historia que contó muestra que al que más se le perdona, más ama, y que muchas veces la gente que se cree buena y que se cree que ha hecho todo lo bueno, a veces realmente no está haciendo las cosas para Dios con el corazón como debería ser. Pero yo creo que los que estamos aquí esta mañana vamos a aprovechar bien nuestro tiempo hoy y el tiempo que nos resta en esta vida, amén, para sembrar bien. Vamos a traer el favor de Dios sobre nuestras vidas. Esto es así, hay que ser diligentes, fidelidad. Sí, usted comenzó la labor de sembrar buena semilla y vas a ver los resultados. Vas a ver esos resultados. El amor que conquista es un amor que recoge la cosecha de sembrar bien. Haga el bien, sea generoso, bendiga la vida de otros. Primero, a Dios. Bendice a Dios, ama a Dios, sea generoso con Dios primero. Segundo, con su familia. Tercero, con la iglesia, los que Dios ama. Y cuarto, con todas las personas que usted pueda ayudar. Si así lo haces, entonces, aunque hoy tenga que llorar, hoy tengas que llorar, muy pronto vas a reír. Lo dice el Salmo capítulo 126, el verso 5. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Los que reciban esta palabra digan amén. Gloria a Jesús. Y póngase de pie y vamos a orar.